Dios los bendiga y Dios los prospere en todo, es mi deseo. Vamos a dar principio a esta escuela dominical, gloria al Señor, pidiendo la guianza de Dios en todo. Voy a dar lectura allá en el libro de Hebreos, que lo vamos a estar usando con la clase también, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, Espíritu Santo, nuestro guiador, nuestro consolador, nos presentamos delante de tu presencia, Señor divino, para que tú, Dios de amor, de bondad y misericordia, Señor, obres en cada uno de nosotros. Te necesitamos. Hoy más que nunca, Señor, yo te necesito. Señor, así que nos ponemos en tus santas manos para que tú seas, Dios de amor, el que nos guíes a toda verdad y a todo conocimiento. Que no pongamos caso a las cosas, Señor divino, de este mundo, sino que, Señor, confiemos y esperemos en ti en todo momento. Que tu nombre sea honrado y glorificado desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Tú
Cristo maravilloso, maravilloso, tú eres mío. Cristo maravilloso, maravilloso, tú eres mío. Yo te alabaré, te honraré con toda mi alma. Cristo maravilloso, maravilloso, tú eres mío. Cristo maravilloso, maravilloso, tú eres mío. Cristo maravilloso, maravilloso, tú eres mío. Yo te alabaré, te honraré con toda mi alma. Cristo maravilloso, maravilloso, tú eres mío. Eres para mí rosa de jardín, eres tu Jesús de amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tu Jesús de tu tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siendo en mi ser, no puedo existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó amor, sus brazos se extendió, todo cambió con tu amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado de mi corazón. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó su amor, sus brazos se extendió, todo cambió con tu amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado de mi corazón. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a poner nuestras peticiones ante la presencia del Señor. El Señor puede obrar, hermanos, en los milagros, la gloria de Dios. En lo que ya uno no puede, el Señor puede. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, ¿verdad? Ahí está con su familia. Arrime a sus hijos, la gloria del Señor, y abrácelos, ¿verdad? Gloria al Señor. Díganle, vamos a poner todas nuestras necesidades en las manos de Dios. Amén. Padre bendito y santo, Dios de amor, Dios de misericordia, aquí estamos delante de tu presencia y una vez más, Señor, elevando nuestras plegarias al santuario, Señor, al trono de la gracia, al oportuno socorro, donde tú puedes mandar bendición y vida eterna, Padre Santo. Tú puedes todavía hacer milagros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Estamos poniendo las necesidades de mis hermanos, Padre Santo, en tus manos, Señor. Tu obra, Señor. Tu obra en las finanzas, Señor. Tu obra, Señor, en el mandado, Padre Santo. Tu obra en los alimentos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aquellos que no tienen un pan, Señor, obra tú, Señor, y mándales ese pan, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando por enfermedad, sánale, Padre Santo, en el nombre de Cristo, Padre Santo. Aquellos, Padre Santo, que no tienen nada, Señor, obra tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Obra también en nuestras vidas espirituales, Padre Santo. Sánalas, Padre Santo. Que no llegue el enemigo
enemigo y que nos meta, Señor, tentación, Padre Santo, que nos meta miedo, temor. Obra tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te ponemos en tus manos a todos mis hermanos, Padre Santo. A donde llegue esta palabra, Señor, obra tú, Padre Santo. A mis amigos, Padre Santo. A mis vecinos, Padre Santo. A mis familiares, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, donde quiera que estén. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Al principio de nuestra escuela dominical, o del servicio, gloria a Dios, comencé con la lectura ya en Hebreos, capítulo 1, y leí los primeros 3 versículos. Y lo voy a leer otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora no voy a hablar de estos versos, gloria a Dios, pero quiero enfatizar en esto que ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, gloria a Dios, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, quien es Jesús, nuestro Salvador.
y vamos a comenzar posiblemente estos estudios en las parábolas de Jesús. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué les hablas con parábolas? Y el Señor les respondió: es porque ellos no entienden. Pero Dios quiere que todos tengamos esta sabiduría, y por eso el Señor nos habla ahora de esta manera por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y vamos a estar estudiando las parábolas en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar las parábolas de la Biblia? Pues hay que recordar que una parábola es una composición real o ficticia, y ficticia no quiere decir que no sea real, es que no ha ocurrido o puede ocurrir. Gloria a Dios. Es breve y nos revela verdades espirituales o morales. Y existen estas parábolas en la Biblia que guiarán nuestra vida hacia el camino de Dios. La interpretación de las parábolas de la Biblia dependerá de cuán dispuesto estés a abrir tu mente y tu corazón para ver el verdadero mensaje entre tanta información. No tiene que ser complicado. Lee definitivamente cada parábola y relaciona la historia con algunos aspectos de tu vida real. Así podrás enfocarte y entender qué mensaje quiere darte Dios por medio del Espíritu Santo, porque es nuestro Salvador hablando. Hay una gran cantidad de parábolas en diversas citas de la Biblia. Desde el profeta Oseas menciona parábolas y hay quienes dividen las parábolas en 3 temas. Unas parábolas están enfocadas en el reino de Dios. Otro tema central de las parábolas es la misericordia, y también sobre la vida de Jesús mismo. Gloria a Dios. La primera parábola en la cual yo me voy a enfocar es la del sembrador, y voy a leer allá en Mateo capítulo 13 del 1 al 9. Tiene 2 porciones, está muy bien, pero del 1 al 9 voy a leer. Dice así la palabra del Señor una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Acuérdese, nos tenemos que poner un retrato en nuestra mente, y tiene que haber esas emociones, está muy bien, para hacer un razonamiento, para mirar este retrato entero. Dice el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y esto es porque no tenía raíz, por eso se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Ahora, el que tiene oído para oír, oiga, escuche lo que la palabra de Dios tiene. Acuérdese,
Antes era por medio de los profetas, ahora es por medio de su palabra. Bendito sea el Señor. Pero antes de entrar al contenido de la parábola, quiero dar algunas guías para seguir con nuestro estudio y me sigan mientras estamos prosiguiendo con este estudio. Alguna información pertinente que nos va a servir también. El que tenga oídos para oír, oiga. Las parábolas de Jesús ocupan un lugar importante en la imaginación y corazón de todos los cristianos. Ellas se caracterizan por tener una estructura simple y por ser cautivantes. El Señor, cuando hablaba, bendito sea el Señor, todos le ponían atención. ¿Por qué? Porque Él siempre su como tema es: el que tenga oídos para oír, oiga, porque es de suma importancia. Entonces, estas parábolas llenas de significado espiritual y emocional nos van a servir en nuestra vida cotidiana, no nomás en nuestra adoración aquí en el templo, sino en toda nuestra vida, cuando salgamos de aquí y cuando estemos aquí. Mire, aunque son historias ya casi de 2000 años anterior, bendito sea el Señor, ¿verdad?, siguen siendo pertinentes en la actualidad, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, ¿qué es el significado de una parábola? Vamos a ponerle así. ¿Qué es pues hermano, explique qué es. Pues una parábola compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Simple, no tenemos que hacer muy difícil aquí. Y cada parábola intenta llamar la atención acerca de una verdad específica. O sea, Dios sabe nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra mente, y Él nos da su palabra para que haga un efecto en nosotros. El gran problema o dilema al leer estas parábolas o historias es que podríamos tener muchas interpretaciones. Cada pastor tiene la suya, yo tengo la mía también. Sin embargo, no hay duda que los evangelios, los escritores las incluyeron para que ilustren las enseñanzas de nuestro Señor. No que sigamos el ejemplo de ellos, sino para seguir el ejemplo del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Es por eso que como intérpretes de las Escrituras debemos buscar cuál es aquella verdad que el Señor quiere transmitir a nosotros mediante por las parábolas que vamos a estar leyendo o estudiando. Mire, una parábola no es un cuento allí, no es una fairy tale, no. Es algo que Jesús dijo. Es algo de suma importancia, porque nuestra vida va a cambiar. Entonces, si tenemos oído, que oigamos. A ver, ¿qué debemos saber para interpretar correctamente las parábolas de Jesús? Voy a dar 3 principios claves. El primero, interpreta las parábolas como un todo en su enteridad. Este principio es crucial para interpretar las parábolas y por eso le voy a dedicar más espacio que a los otros 2 puntos. Así como no podemos saber qué sucederá
con los personajes de una película, si paramos de verla a la mitad. Nosotros necesitamos que conocer la parábola como un todo para entenderla. El significado de la parábola no está en los detalles periféricos, más bien está diseñada para que los oyentes entiendan el significado del golpe, o sea, que sienta algo, lo que nos afecta. Eso quiero decir con el golpe, lo que nos afecta. ¿Qué es lo que nos hace reaccionar? ¿Está muy bien? Si sobreenfatizamos los aparentes detalles de una parábola, esta pierde su inmediatez, hermanos, y su capacidad de iluminar profundamente un aspecto específico de la verdad. Nos podemos desviar y no agarrar el contenido. Mire, por ejemplo, aunque la parábola de los dos deudores allá en Lucas 7, 36 al 50 tiene muchos detalles, en la pregunta que vemos al final podemos ver la intención general y única de Jesús. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? ¿Por aquel que hizo mucho o por aquel que hizo menos? Esto tiene un término en el cual se trata de encontrar el único punto de comparación que existe entre la historia narrada en la parábola y en la verdad espiritual que el Señor nos quiere iluminar. Cada vez que leemos una parábola debemos preguntarnos esto: ¿cuál es el significado de esta parábola? Esto es, ¿cuál es el único punto de comparación? Esto es que toda la historia me lleve hacia una sola verdad que debo encontrar en la parábola. Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, en Mateo 25, en las fiestas de las bodas, el significado de la parábola es la enseñanza de estar, ¿qué? Preparados. Ese es el punto de la parábola. Todos los detalles de las parábolas deben quedar sujetos a tres cosas: punto, intención y significado central, que el Señor quiso darle a la parábola en su conjunto. Una vez más, es de suma importancia. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es la intención? ¿Y cuál es el significado central? No debemos por ningún motivo procurar nosotros jugar con la parábola y con los detalles, porque acuérdense, es la palabra de Dios. Esto no significa que la búsqueda de un propósito central en la parábola queda reducida a una simple historia. El propósito puede estar dividido en sus puntos individuales. Volviendo a la parábola de las vírgenes, podemos ver a las prudentes que estaban preparadas y a las insensatas que no lo estaban. Y la llegada del novio que se tardaba, la cual se cumple fielmente al arribar. Por lo tanto, la preparación de las vírgenes tenía que darse en el momento y lugar adecuado. ¿Cuál es el punto aquí? Pero todas las enseñanzas de la parábola van en la misma dirección. Y eso es la preparación. Dios quiere que estemos preparados. Pero muchas veces nos fijamos más en las vírgenes que en el significado que Dios está dando. Al mismo tiempo, ver la parábola como un todo nos ayuda a evitar la alegorización, una palabra muy, bendito sea el Señor, ¿verdad? Esto quiere decir que cada uno tiene, forma su mente.
y hace alegorías de lo que se está hablando, que es de darle un significado simbólico a los detalles y a la historia. Significado que no está en realidad en la parábola o la explicación que Jesús hace en ella. Por ejemplo, un escritor de los tiempos antiguos, Agustín de Hipona, interpretó la parábola del buen samaritano así. Está muy bien, para que nos demos cuenta de la alegoría, de la alegorización. Está muy bien. ¿Se recuerdan de la parábola del buen samaritano? Todos se la saben. ¿Sabemos la cita? ¿Quién sabe? Tarea. Se encuentra en Lucas y ya no les voy a decir más. Adán era el hombre que estaba caído. Jerusalén era la paz y la salvación. Jericó, la mortalidad humana. Los ladrones eran el diablo y sus huestes. Los golpes eran la incitación a pecar. Las ropas y sus pertenencias despojadas eran la pérdida de la inmortalidad. Cuando los ladrones dejaron el hombre medio muerto allí, ese era el estado espiritual de su alma. El sacerdote que pasó representaba la religión del Antiguo Testamento, mientras que el samaritano representaba al Señor. El vendaje representaba los mandamientos que sanan el alma. El aceite era la unción del Espíritu Santo. El vino era la sangre del Señor. La cabalgadura era la servidumbre de Jesús. El mesón, la iglesia. Y el mesonero, Pablo. Los 2 denarios, la gracia y la misericordia. Y yo pagaré, son las coronas en el día del juicio. Como podemos notar, ¿verdad? Aunque todo nos suena muy hermoso, nos lleva por un camino de interpretación en el que perdemos el significado de la parábola. Nos sacó allí totalmente. ¿Cuál es el aspecto de esta historia que realmente nos cautiva, que es el golpe que nos va a hacer ponernos en acción? Es la compasión. Que aprendamos esa compasión, es la compasión. Ahí está el significado de la parábola. La gracia inmerecida y el amor del Señor. Pero la alegorización nos aparta del efecto que la parábola puede o debe producir en nosotros. Que nos fijemos, que pongamos atención lo que Dios nos dice. Entonces recuerde que todos los detalles de las parábolas deben quedar sujetos, al punto, la intención y significado central que el Señor quiso darle a la parábola en su conjunto. Entonces entramos con la número 2. Les dije que tenía 3, esta es la número 2, ¿verdad? Interpreta las parábolas en términos prácticos, buscando la aplicación directa. Viene de Dios a nosotros, no le podemos añadir ni quitar, tenemos que darla directa. Como se nos dijo, la tenemos que dar. Debemos entender las historias de Jesús en términos prácticos, hermanos, y no alegóricos, simbólicos o subjetivos. ¿Está muy bien? Vemos esto en las preguntas que Jesús hace al final de diferentes parábolas, y eso quiero enfatizar también, que nos demos cuenta. Las preguntas que el Señor hace, está dando direcciones,
instrucciones, gloria a Dios, pero también nos hace preguntas, porque cuando terminamos allá con el versículo 9, dice: el que tenga oídos para oír, oiga. El deseo de Dios es que pongamos atención a su palabra, a lo que Él nos dice. Por ejemplo, Jesús relató la parábola del buen samaritano en respuesta a la pregunta que un intérprete de la ley le dijo. Y esa fue la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí o no? Al concluir la historia, Jesús pregunta al intérprete: ¿cuál de estos tres hombres mencionados en la parábola, no por nombre, sino, gloria a Dios, ¿verdad?, piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en las manos de los salteadores? Es pregunta. Y luego le dice: pregunta y luego mandamiento. Que nos demos cuenta, hermanos, cuando estemos estudiando estas parábolas, gloria a Dios, una pregunta que se hace para despertar. Gloria a Dios. Ve y haz tú lo mismo. Ay, Señor. Ve y haz tú lo mismo. Se encuentra ahí en Lucas capítulo 10, versículo. Aquí vemos cómo el Señor usaba las parábolas de manera directa a ti, directa a mí, para que nosotros también la demos como directamente. Gloria al Señor. Está muy bien. Para interpretar las parábolas de esa manera práctica, es importante mirar el contexto en el que fueron anunciadas. Es decir, hay que ver cuáles fueron las preguntas y circunstancias que derivaron en la parábola y cuáles fueron las consecuencias de ella. ¿Está muy bien? Gloria a Dios. Si les pregunto otra vez, ¿cuántos hombres asaltaron al buen samaritano? Yo creo no me pusieron atención. No atacaron al buen samaritano, está muy bien, sino que el buen samaritano fue el que le dio la mano. Está muy bien, tenemos que poner atención. Ese nomás fue un examen pequeño, a ver si estábamos poniendo atención. Entonces, debemos entender las historias de Jesús en términos prácticos y no alegóricos, ni simbólicos o subjetivos. Lo que Dios habla, eso es. La número 3, hermanos, es: interpreta las parábolas entendiendo los detalles. La interpretación y aplicación de las parábolas para nuestro tiempo debe incluir una explicación contextual e histórico de lo que vemos en la parábola, hermanos. Es importante que, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro, entendamos por qué el rico estaba vestido de púrpura y lino fino. No nomás repasar, que se nos pase, no. Nos tenemos que dar cuenta que era lo que estaba, gloria al Señor, ocurriendo en ese tiempo. La cultura, los hábitos. Para un rico de esa época, vestirse de púrpura era un calificativo, o sea, un estado social que lo calificaba como superior. El proceso de la preparación de esa tela con su color era muy extenso y por eso solo la gente de dinero podía comprarla. Y el lino
Era una tela costosa, usada para la preparación de vestiduras elegantes. Por tanto, ver a este hombre vestido así habla claramente de su estilo de vida. Por supuesto, también es importante que no nos distraigamos mucho en los detalles, como he mencionado. La tela, la persona, el estado social, ¿verdad? Por eso, al estudiar una parábola, hermanos, a veces me pregunto qué es lo menos importante de ella para llegar a lo importante. Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes que les mencioné anteriormente, las lámparas muestran el sentido de lo que el Señor quiere enseñar, pero no son las más importantes. No me voy a enfocar demasiado en las lámparas, hermanos, sino que ellas son instrumentos para que el Señor me muestre una verdad. Ahora, una parábola no cumplirá su propósito únicamente por su valor literario. ¿Está muy bien? Miren, el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. Por tanto, nos toca buscar su guía para que Él nos muestre cuál es el significado real, verdadero y pertinente de las parábolas para nuestras vidas, hermanos. Sí tenemos que usar nuestra mente. Va a haber emociones, ese golpe que nos pegue duro para que toda nuestra mente, ser, espíritu, al cuerpo reaccione. Bendito sea Dios, para poder disfrutar de estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. 3 puntos otra vez de suma importancia. En la primera, todos los detalles de las parábolas deben quedar sujetos al punto, a la intención y significado central que el Señor quiso darle a la parábola en su conjunto, que Dios. Segundo, debemos entender las historias de Jesús en términos prácticos y no alegóricos ni simbólicos o subjetivos. Y luego el número 3, una vez más, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a todo conocimiento. Él es el que nos muestra el significado real y verdadero y pertinente de estas parábolas que vamos a estar estudiando. Esto es o fue una introducción, hermanos, bendito sea Dios, aleluya. Así que el domingo que entra, con el favor de Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar con la parábola del sembrador y poner estas 3 cosas en acción. Van a tener una semana para aprender estos puntos y luego poder comprender la palabra de Dios mejor, para aprender más y para estar equipados para toda buena obra, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Esta la noche enfrente a los demonios, mi alma la libertad. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso
Señor, nos ponemos en tus santas manos. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, de toda doctrina falsa, de todo ataque del enemigo. Nos ponemos en tus manos en este momento. Bendice nuestros hogares, bendice a nuestros hijos, bendice a los hijos de nuestros hijos, Señor Santísimo, Señor Divino. Que tu mano esté sobre nosotros para guiarnos, sanarnos, dirigirnos en toda esta semana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor Divino. Pongo a todos los veteranos, Señor, en este Memorial Day, Señor, sus familiares en tus manos, Señor. Sus amigos, Señor Santísimo. Los pongo en tus manos. Sé con nosotros, guíanos a toda verdad y a todo conocimiento. Amén. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre.